Welcome to Barranco. Os recuerdo que estoy en Barranco. Ah, mira, aquí parece que hay algo. Un misterioso pueblo al sur de Belice donde he llegado de noche. Hello? You want hotel? Y donde estoy esperando a que alguien me abra la puerta de un modesto hotel que parece ser el único lugar donde podré pasar la noche. Están discutiendo porque ha venido una señora un poco borracha. Está lleno de mosquitos esto. Bedroom. Okay. The bathroom the same. Okay. Perfect. I stay. Hace muchísimo calor, hay muchísimos mosquitos. Espero que no me muera yo de todo el... ¿Qué os quedáis, cabrones? El mata mosquitos que he echado, pero bueno, mejor. Ahora que se vayan muriendo. Estoy muy contento de haber llegado hasta aquí. Estamos en el punto más sur de la costa de Belice. Entonces, desde aquí, mañana creo que vamos a empezar a costear hacia el norte. He flipado un poco, ¿eh? Es muy África esto, ¿eh? Tengo de cena anchoas, mejillones y sardinas en lata, agua y panes de la señora de antes. Can I buy two? You can buy if you want. ¿Qué más se puede pedir? Sardinas, por cierto, compradas esta mañana en Belice, Vigo. O sea, ¿cómo son los gallegos, eh? Tienen aquí las conservas los cabrones de los gallegos en Belice. Qué listos sois. En el mejor de los sentidos. Qué emprendedores. Y qué rápidos. Va buenísima. Nos vemos mañana por la mañana. Amanezco en Barranco. Este pequeño y tranquilo pueblo en la costa de Belice que resulta ser un enclave garífuna. Algo que desconozco por completo, porque llegué aquí por puro azar. Esto es Barranco, que es el pueblo más al sur de Belice en la costa. Eso de ahí ya es una reserva natural, es decir, ya no hay pueblos. Yo creo que aquellas montañas del fondo ya es Guatemala, porque estamos bastante cerca de la frontera. Y a partir de aquí empezamos a subir toda la costa, que es el plan, al menos de momento. Salvo que pase algo, mi idea es ir costeando hacia arriba. Bueno, pues esto es Barranco. Que este pueblo es flipante, de verdad, o sea, es increíble. Por un momento parece que estás en África, no solo por la raza, que también, por supuesto, de hecho de ahí vienen, sino por el carácter de la gente y, no sé, me ha traído muy buenos recuerdos. Un poblado donde vive muy poca gente. El pueblo garífuna desciende directamente de esclavos africanos, que naufragaron cerca de la isla de San Vicente en el siglo XVII y consiguieron escapar de los esclavistas españoles. Este es el parque, lo de ahí atrás era la iglesia. Una vez libres, se mezclaron con los pobladores de la isla, los caribes, y crearon el que hoy se conoce como pueblo garífuna, que se extendió por las costas caribeñas de Belice, Guatemala, Nicaragua y Honduras, y que conserva ciertas tradiciones agrícolas y pesqueras de los caribes y la espiritualidad, música y danza africana. Y nada, son 4 calles, pero literalmente, este es el Ranguna, el único guest and house donde te puedes quedar, o vamos, hotel. La tienda más grande de Barranco, sorprendentemente la regenta un tipo estadounidense, de barba larga y conversación calmada. Are you going to sit down or here? Well, I was going to show you the books. Yeah, So, fantastic. I've done a genealogy of everyone in the village, and there's only one family in the village. Everybody is related to everybody else. Okay. A history of land in the village. That's what that is. So it's a history of the village basically through
the lots of the village. This book is a daily record of who was born, who died in the village, and how they're related to the first person that was born in the village. Okay. And how they're related to people who are living in the village right now. And this book is a bibliography of Vernacular literature. I have a Vernacular library here. Se llama John Carlson, es neoyorquino, escritor y muchas cosas más. Y es un placer escuchar su historia y la de este pueblo. I was born in New York City, but I grew up in Detroit and went to university in Canada. So, How did you end here? I was studying brooms. And you came here because of this? Yeah, I was studying brooms. I've studied brooms in Hungary and Wales and Jamaica, and I just happened to come here. I make fancy brooms. I'll make brooms that sell for a few $100 US. They use them as, instead of buying a Picasso, they buy a broom for me and hang it on their wall. How many people live actually here in this town? There's about a little over 100 people here, but they're not always the same people. The village, I used to do a census once a month in the village. The village stayed the same size, but the people changed. Why? Well, because they have relatives in other places and different things happen. Some of them are Catholic rituals, like a night, where after a person's dead, they have a night. And so you have that, you have masses for the dead, a way of showing thanks to your ancestors and connecting the past, present, and future. How do you get all the things that you sell here? Oh, I take a bus and go to town on once a week. Bus? You don't have a car? No. You take the bus, you go buy all the stuff and then come back. Yeah. Amazing. Yeah. Thank you so much for your time. Yeah. Okay. Thank you so much. Bueno, pues ahora sí, vámonos de Barranco. Y empezamos nuestra ruta hacia el norte de Belice. Tengo una mala noticia. Y es que el dron tiene el gimbal roto. Y no sé si fue del golpe que se dio el último día que lo volé, o de no llevarlo en la bolsa de depósito, que era la principal razón por la cual llevaba una bolsa tan grande de depósito. A ver si esta noche lo intento arreglar, pero vamos, no creo que pueda. Que sepáis que a partir de este momento mi gran enemigo son los mosquitos. Hay unos mosquitos muy cabrones, Peor quedáis, cabrones. pero muy cabrones, que ni se les ve y te comen. Voy tapado entero y me han comido la mano y los dedos. Llevo la mochila puesta para evitar golpes al dron y hostia puta, y a la cámara, porque me apetece darle un poco de gas. Con cuidado, porque habéis visto la que acabamos de... Y nada más, vamos a ver hasta dónde nos lleva el día de hoy. Salgo desde Barranco, el pueblo más sur al que he podido llegar, y comienzo el viaje hacia el norte, sin ningún plan y sin tener la menor idea de dónde ir. No tengo plan ninguno, por cierto. No hay camino costero como tal. Porque lo cierto es que no tengo tracks, no tengo contactos, ni he leído nada que me genere la suficiente curiosidad como para ir a visitarlo. Es decir, hoy, más que nunca, estoy en manos del guionista. Así que esperemos que se pronuncie pronto. Como que entran caminos hasta pueblos costeros. Entonces yo elegiré algún pueblo, iré ahí, veré los pueblos, tal, no sé qué. Motorracus se merece un buen final, ¿no? Así, tipo esto. Cuidado. Ups. Mira. Qué movida. Se han hecho ahí su estanque propio en mitad de la carretera. Barrito. Hemos llegado al asfalto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, voy a tomar un pescadito y pienso qué hago después. Se me ha jodido la toma de 12 voltios del compresor. 1 más 1. Pero aquí mis amigos cubanos
Siempre encuentras cubanos por el mundo, ¿no? Le están dando un poquito de energía. Bueno, vámonos. He averiguado, aquí no hay mucho que hacer en Punta Gorda. Aparte hay toque de queda a las 10 en todo el país. Y ya hacia arriba el siguiente se llama Plasencia. Dormiré ahí hoy. Hay una reserva natural en el camino. No sé. Estoy intentando que el guionista hable, pero no habla. No dice nada hoy. Mira qué puente más bonito. Bueno, me acabo de dar cuenta de que tengo la toma de 12 voltios rota, entonces no puedo ponerle aire a los neumáticos. Mi cadena necesita aceite también. Qué pueblos, ¿no? Es muy diferente a Guatemala y a México. Bueno, entonces vamos a ir a un sitio que se llama Plasencia, que es también costa, debe estar un poco más turisteado, pero lo digo, es que hay que avanzar, ¿sabes? ¿Cómo que 3 horas? ¿Estamos muy locos o qué? 3 horas. 160, hostia, 4:30, 5:30, 6:30. Hombre, 3 horas no, pero ya estamos. ¿Cómo puede ser que me cunda tan poco el día? Que quedan 2 horas de luz, o menos. Queda 1 hora y media de luz. Y esto me dice que tardo 3 horas. No puede ser, ¿no? Uy, mira, es bonito esto, ¿eh? Está la plaza de Punta Gorda, ¿eh? He visto un cartel que pone Big Falls, o sea, Catarata Grande, que no sé a cuántos kilómetros estará, pero quizás es un buen sitio, ¿no? No sé, necesito que pase algo. Necesito una luz que ilumine mi camino. Me aburro. En el asfalto me aburro, entonces... ¡Dame una luz! Esperanza Road. Igual era esa. Women's Group. A ver, he visto una señal. Me ha parecido ver algo, pero no... Bye. O sea, nunca tengo plan, ¿no? Pero normalmente pues tengo ideas de cosas, de pues, sitios que ver. No tengo cero información de Belice, o sea, tengo información genérica del país, ¿no? De hecho, lo quiero cotejar, pero creo que Belice es de los países más pobres de Latinoamérica. Belice no pertenece a Latinoamérica, aclaremos. Es un país caribeño y de habla inglesa, y es el 7º país más pobre en América, según datos del Banco Mundial. Va, se nos ha hecho de noche. Clásico. Y quedan 64 kilómetros. ¡Vamos! Voy a comer, o sea, voy a cenar pasta con camarones, gambas, y voy a averiguar un poco a ver dónde duermo, porque tiene mala pinta, ya os lo digo. Estoy en un sitio muy turístico. Es que de hecho, Belice, mira, os lo cuento mañana, ¿sabes? Porque iba a echar un rollo largo y se me va a enfriar la comida. Mañana os cuento lo que pienso. Esto es Plasencia, que es un sitio, aparte de turístico, sobre todo está lleno de estadounidenses y canadienses aquí viviendo en casas. Bastante lujoso. Belice, ya os digo que tiene, creo que mucha desigualdad, porque según todo lo que leo y tal, está en los índices más bajos de riqueza, o sea, es de los países más pobres de América. Sin embargo, todo esto, que ahora lo veremos en la moto cuando salgamos, es una lengua de arena que va para allá, con casoplones a la derecha, casoplones a la izquierda, no sé, porque hay como una laguna. Es como una península y está lleno de mosquitos. Mi enemigo son los mosquitos. ¿Qué os quedáis, cabrones? Ahora vámonos de Plasencia. Bueno, pues sitio bonito, turístico, carísimo, muy estadounidense, muy gringo. Esto es muy curioso, y es que este es el aeropuerto y tiene un paso a nivel, como si fuera un tren, to aircraft landing, es decir, cuando viene un avión, es muy gracioso, esto no lo había visto nunca. Cierran el paso a nivel porque el avión, pues, no sé si despegará así o aterrizará así, o las dos cosas. Muy gracioso, ¿no? Nunca lo había visto, un aeropuerto con paso a nivel, mira, ¿ves? Y este pueblo, que está como en el medio de la lengua esta de arena, esta es la otra realidad de Belice. También tienen terrenos que dan al mar, pero no, cambia un poco la arquitectura, ¿no? Parece.
Es que es muy increíble, ¿eh? Mira qué sitio. Es que esto es súper estrecho. Aquí está el mar para un lado y ahí detrás de esto parece un dique de estos hechos como los de Cuba. Pero no, esto es natural. Mira, mira. Mar. ¿Lo habéis visto? Hopkins. Ese es nuestro destino. El siguiente destino, de nuevo elegido al azar, es Hopkins, otro pueblo garífuna, donde espero encontrar eso que estoy buscando, que no sé exactamente qué es, pero que tiene que ver con encontrar personas con las que compartir tiempo de calidad, y también caminos en moto complicados, que lleven a lugares poco turísticos. Welcome to Hopkins. Y todo eso me está esperando en los próximos días. A ver, lo primero que quiero es explorarlo un poco, porque también, por otro lado, molaría acampar en la playa, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hoy es el último domingo de 2021... Bueno, me gusta mucho más. Y que tanto el guionista como el que habla, como todas las personas que colaboran en este canal, necesitamos unos días de vacaciones, vamos a dejar la historia aquí. Bueno, me encanta. Preparada para grandes emociones que están por venir y que serán a partir del domingo 9 de enero. Mira qué playa. Gracias a todos por este gran año, en el que hemos vuelto a cruzar fronteras y el viaje por fin avanza hacia Tierra del Fuego. Nos vemos en 2022. Gracias por tan buena compañía.